enseña que la obra que Cristo venía a hacer era morir en la cruz. Y aquí él, en su oración con su papá, en esta oración, en esta conversación que tiene Jesús con nuestro Padre Celestial, deja en claro que no es precisamente la cruz el motivo único por el cual Cristo vino a la tierra. Dice claramente: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. O sea, la obra principal que Jesús vino a hacer no era necesariamente morir en la cruz, era dar a conocer a su Padre. O sea, la única manera que nosotros podemos tener conocimiento de este Dios es porque Jesucristo vino. Si sacamos a Jesús del medio de este maravilloso, complejo, caro proyecto de Dios, no hay ninguna posibilidad que nosotros pudiésemos conocer siquiera nada de nuestro Dios. Por eso es que es tan importante estudiar Cristología. Por eso es tan importante conocer a Jesús. Porque Él es el centro de todas las cosas. A tal punto así, que cuando Jesús resucita hasta 40 días y es ascendido al cielo, se junta con los discípulos en determinado lugar, los bendice, ¿no? ¿Se recuerda? Cuando le da la gran comisión. Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. O sea, ¿qué está diciendo allí? Jesús asciende al cielo para tomar el lugar de mayor autoridad que existe. El Padre entregándole la autoridad al Hijo. ¿Hasta cuándo? Hasta que ponga a todos sus enemigos por estrado de sus pies. Y Tesalonicenses dice que después tomará a Jesús esta autoridad que tiene hoy delegada del Padre, y volverá a entregarle toda la autoridad y el dominio a este Padre Celestial. ¿Se da cuenta? Miren la importancia que tiene Jesús. Hoy es la autoridad máxima, centrada en el lugar de mayor poderío que pueda existir de todo lo creado. Del cielo, de la tierra y de debajo de ella. Miren si no tiene importancia este Cristo glorioso en esta función. Entonces, debemos clarificar nosotros estas cosas importantes que Él nos va mostrando el conocimiento de Jesús y de su obra. Yo hoy me hacía algunas preguntas yo mismo y pensaba preguntarle al principio si usted ve que de alguna manera va cambiando su oración. Porque ¿de qué manera nosotros pecamos al orar? A veces le queremos dar órdenes al Señor. Señor, quiero que hagas esto y esto, tal o cual cosa. ¿Se dio cuenta? ¿Se recuerda de aquella situación en Betania cuando Jesús fue a la casa de sus amigos a descansar? Betania, la casa de Lázaro, Marta y María, sus amigos, era el lugar predilecto para que Jesús descansara un poco del trajín diario que él tenía. Y en una determinada ocasión, María eligió la mejor parte, sentado a los pies de Jesús, escuchando al Señor hablar y enseñar. Y Marta, muy enojada, le dice: Señor, ¿por qué no la mandas a que me venga a dar una mano a esta yegua? No le habrá dicho así, pero medio parecido, porque estaba realmente alterada Marta. ¿Qué estaba haciendo Marta en este minuto? Le estaba dando una orden. Decirle a ella que me venga a ayudar. O sea, le estaba dando una orden al Señor de señores, al Rey de reyes. Pecado digno de muerte. ¿Se entiende? Nosotros pecamos cuando oramos muchas veces. ¿Cuál es la mejor manera de orar para no errarle? Que su oración se convierta en una oración bíblica. Puede haber error si usted conoce la palabra,
la entiende la palabra, la puede aplicar a su vida la palabra, y en función de este aprendizaje y de esta actualización de las Escrituras, usted le puede decir a Dios lo que ahí dice. Puede haber error en eso, puede haber pecado en aplicar la palabra de Dios que Dios nos ha dado. No, no hay nada más perfecto para orar que la palabra de Dios. Orar como Jesús oraba. El Padre Nuestro que los evangélicos tienen por costumbre repetir de memoria como fuese un rezo católico cualquiera, porque la palabra rezar significa repetir de memoria. Cuando orarán así, es un modelo de oración. No las palabras, sino la estructura. Lo primero que el Padre Nuestro muestra cuando usted ora es que usted tiene que exaltar a Dios. Lo primero que usted debe hacer en su oración es exaltar a Dios. Así empieza el Padre Nuestro. Exaltando al Señor. No, nosotros de una le mandamos lo que necesitamos. De una nosotros le decimos lo que necesitamos, que nos molesta. Nos olvidamos que la primera manera de acercarnos al Señor es en adoración. Necesitamos nosotros entender que el Espíritu Santo es el que nos ayuda intercediendo por nosotros con gemidos indecibles. O sea, su oración la toma el Espíritu, la pone un poco, la limpia. Él es hoy lo vamos a mencionar aquí, Él es el segundo consolador. ¿Cuál fue el primero? Jesús mismo. Él es el primer consolador. Dice, mi Padre enviará otro. O sea, cuando dice enviará otro consolador, está diciendo, va a enviar otro igual que yo. O sea, allí eso habla de la divinidad y de la persona del Espíritu Santo. Enviará otro consolador. El consolador toma esta oración, la limpia, la pule, habla con el Padre. Mira, Luis no quiso decir esto, sonó mal, Señor, pero te pido que, ¿se entiende? Él intercede. ¿Qué es interceder? Orar en favor de. El Espíritu Santo ora por usted, intercede por usted. Jesús haciendo la tarea de sumo sacerdote, que es lo que estamos viendo casualmente ahora, intercede por nosotros. Nosotros oramos en el nombre de Jesús. Entonces hay todo un cúmulo de oración a su favor que llega a la presencia de Dios. ¿Se dio cuenta de eso? Ahora, en este capítulo 17 de Juan que estamos estudiando, tiene que usted entender claramente la obra que me dice ya se terminó. Jesús no le enseñará nada más a nadie. Todo lo que tenía que enseñar ya lo hizo. Ahora cumple la tarea de su sacerdote. La primera tarea del sacerdote es la intercesión. Está orando por nosotros. Y después el sacerdote hace expiación. En el capítulo 18 y en el capítulo 19, él mostrará cómo se sacrifica por nosotros. Esto es importante que usted lo vea y lo entienda para que cuando usted ore al Señor pueda aplicar este conocimiento, sabiendo que usted puede postrarse libremente delante del trono de Dios, porque hay un texto en la Biblia que dice, venid a mí, venid confiadamente al trono de la gracia. O sea, ¿por qué usted sabe que ese texto es para usted? Porque usted reconoció que Cristo murió por usted. Y si Cristo murió por usted, rompió el velo de arriba abajo, que era lo que tenía escondido a Dios detrás de ese velo. Entonces, como ya tenemos el acceso irrestricto delante de la presencia del Señor en el nombre y por los méritos de Cristo, usted puede ir confiadamente al trono de la gracia. Confiadamente, o sea, tranquilo, sin prejuicios, sin cargas. ¿Puede orar usted cuando usted tiene pecados encima? ¿Sí o no? Sí. ¿Puede usted adorar a Dios si tiene pecados encima? ¿Qué es lo que impediría que usted adore a su Dios? Biblia. ¿Puede usted adorar a Dios con pecado encima? Sí. ¿Se acuerda cuando cuando Jesús estaba en la casa de Simón el fariseo?
y así medio por atrás se metió una mujer de vida ligera que llevaba un frasco de perfume de alabastro. ¿Se recuerda? Esa mujer practicaba la prostitución. No es que había sido prostituta, era prostituta. Se acercan ahí atrás, ¿no? Simón el fariseo dice, si este fuera de verdad profeta, sabría que es la nena esa, ¿no? Jesús, conociendo su pensamiento, le dijo, todo lo que vos no hiciste por mí cuando yo llegué acá, lo hizo ella. No me besaste, no me ungiste, no me lavaste los pies, no, nada de lo que se debería hacer con él, lo hizo él. Y deja que me unja. Esa fue, miren qué interesante este detalle. Ella vierte sobre Jesús el perfume puro, o sea, era una cosa, 200 denarios según Judas Iscariote podemos haberle sacado ese perfume y lo vierte sobre Jesús. Vierte sobre sus ropas, sobre su túnica, sobre toda su vestimenta, sobre su cabello. No hay registro, porque no hay tiempo de que Jesús hubiese cambiado o ido a bañar para sacarse ese perfume. Después lo toman preso. Después le está en la cena, sale de ahí, cruza el torrente del Cedrón, como lo vimos el otro día, llega hasta el huerto de Getsemaní, donde está orando, lo toman preso y lo empiezan a encarcelar hasta que terminan muertos. ¿Sabe lo que tuvo siempre encima? El aroma que aquella mujer había derramado sobre él. Su sangre, de su espalda, de sus sienes, de su cuerpo, de su barba, se entremezclaba con aquella aroma que esa mujer había regalado sobre su cuerpo. Esa mujer estaba en la prostitución. Jesús no le dijo, no, vos no me podés a mí alabar ni adorar porque vos sos de esta actividad. No, él no impidió que la mujer lo adorara. Si usted no tiene pecado todavía resuelto con Dios, usted puede adorar a su Dios. Por eso les digo que la Biblia tiene que agilizar, facilitar, ablandar su oración. Si usted tiene pecados no resueltos todavía, ¿cuál es el mejor momento para orar? Cuando tiene el pecado encima. Es el momento de humillarse delante del Señor para que el Señor ponga esa sangre sobre su vida. La sangre de Jesús tiene una sola función en la Biblia, que es la remisión y limpieza de pecado. No cometa el error de hacer mal uso de aquella sangre. Que me compro un auto nuevo y me cubro el auto con la sangre, que me cambié de casa y cubro la casa con la sangre, y que voy a salir, mamá, bueno, te cubro con la sangre. No, la sangre es para la remisión de pecado. Usted quiere protección, clame al Señor por protección. ¿Qué más protección quiere si usted es verdadero cristiano? ¿Quién vive dentro de usted? El Espíritu de Dios, Dios mismo. Aquellos fanáticos de los ángeles, ¿necesita usted a un ángel que lo acompañe si el Espíritu de Dios vive dentro tuyo, que es Dios? Repito, el conocimiento bíblico, la interpretación correcta de los textos que vengan a su corazón, tiene que facilitar su relación con Dios, la oración, la adoración, el diario vivir. Hoy ponía yo aprieto desde temprano en la mañana nomás a mis nietos. Una sana conversación. ¿Qué pasaría si te mueres hoy? ¿Dónde irías si te mueres hoy? ¿Cuál sería tu final si te mueres hoy? Y le digo, la familia nuestra ya ha aprendido por experiencia de vida terrible de que las personas no necesariamente se mueren cuando son viejos. Y vi que mi pollo había quedado medio paliducho, ¿viste? Así medio como cuando los despitan, los que hacen así, ¿no? ¿Cómo es?
Los mismos. Y después apareció por la oficinita y le aclaré, porque lo di bastante, como viste, ¿para qué voy a jugar mal fútbol una cosa así? Y le explicaba, le digo, ¿vos podés tener seguridad de salvación? Y le expliqué que esto no es por obra, es por fe en Cristo. Si usted tiene estos 4, 5, 6 pasos claritos y usted sabe que en su corazón usted ha creído esto, pues usted tiene vida eterna. Jesucristo es Dios, tiene que reconocer la divinidad de Él. Que dejó su gloria, vino aquí, se hizo hombre, tiene que reconocer la humanidad de Cristo. Que vivió en esta cochinada de mundo en el medio del pecado, pero Él no tuvo nunca pecado. Que no teniendo pecado murió por los pecados míos. Que fue a la cruz utilizando mi lugar, el que me correspondía a mí y a usted. Sustitución. Y que allí venció a la muerte y resucitó al tercer día. La resurrección garantizada para nosotros. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esa es garantía para nosotros. Resucitó y fue ascendido al tercer cielo y prometió volver por su iglesia. Si vos crees eso de todo tu corazón, vos tienes vida eterna. Porque no es por lo que hacemos, es por lo que creemos. Efesios 2, 8 y 9 dice, por gracia soy salvo, por medio de la fe. Esto, la fe, no es de vosotros, es un regalo de Dios. No por obra para que nadie se gloríe. Esto no es por lo que hacemos, esto es por lo que creemos. Todo esto que yo le enumero en esta situación tiene que ver con Juan 17, la intercesión de Jesús por nosotros. Tiene que ablandar claramente su situación. Yo puse acá un cartel que me dice retomar aquí. Primero, Jesús está orando. Hace una oración remota para contemplar el futuro en países distantes y en personas que todavía no han nacido como nosotros, que también somos llamados y estamos incluidos en la oración de Juan 17. La primera, contemplemos su fe integral y su radiante certeza. Aquel momento sus seguidores eran pocos, pero aún con la cruz cerrándole aparentemente el paso, su confianza permanecía inalterable y estaba pidiendo por los que llegarían a creer en su nombre. Ahí entra usted. Jesús orando por usted. Esto no es poético, esto es literal. Él está orando por los futuros creyentes. Nosotros. Este pasaje debería sernos especialmente precioso porque en él vemos a Jesús orando por nosotros. Segundo, vemos la confianza que tenía en sus hombres. Sabía que no había llegado a entenderlo del todo, sabía que él al cabo de poco tiempo iba a abandonarle cuando más lo necesitara. Sin embargo, Jesús veía en estos mismos hombres con una confianza total a lo que iba a extender su nombre por todo el mundo. Jesús no perdió nunca ni la fe en Dios, ni la confianza en sus hombres. No importa cuántas veces usted se equivoque, Cristo nunca perderá la confianza en usted. Veníamos conversando para acá y yo le preguntaba a mi esposa, que a veces me encuentro pensando, yo pienso todo el día. A veces pienso pavada, a veces pienso en serio, pero pienso todo el día. ¿Cómo irá a ser el juicio? Ahí los apurados no van a, porque dice que vamos a ser enjuiciados de toda palabra salida de la boca nuestra, de todo pensamiento que se ha cruzado por nuestra cabeza. De los millones y millones y millones y millones de seres humanos que han vivido. Primera aclaración. Y le decía que era importante lo que hablamos al principio de este estudio. Cristo no murió por todos los pecados de todos los hombres. Cristo murió por los pecados de algunos hombres, la iglesia, sus pecados y los míos, del cual la Biblia promete que no habrá memoria.
O sea, si usted es verdadero creyente y llega 1000 años antes a la presencia del Señor que los otros, porque entre el bimá de Cristo y el trono blanco, los dos grandes juicios para la raza humana, hay 1000 años de diferencia entre uno y otro. El primero es el bimá de Cristo. La palabra bimá es una palabra griega que significa plataforma de premiación. Estaba el circo romano, la arena donde se agarraban ahí a los tablazos los muchachos, y había una piedra grande a mediana altura donde estaba el que premiaba con el laurel ese en la cabeza al ganador de aquella contienda. Esa piedra se llamaba bimá, plataforma de premiación. Nosotros vamos a presentarnos delante del Señor a esas plataformas de premiación. Usted va, porque esto ya se hace en el cielo. Yo no sé en qué parte del cielo, pero no es en la tierra. Y si usted ya está allí, no está en juego su salvación, usted ya está allí. Lo que va a hacer enjuiciado su ejercicio de la fe que usted le han puesto en sus manos. ¿Cuánto creciste? ¿Cuánto aprendiste? ¿Cuánto serviste? ¿Cuánto amaste? ¿Cuánto perdonaste? Las cosas que te han puesto en nuestras manos serán las que Dios juzgará de nosotros. ¿Cuánto ha crecido en los últimos 6 meses? ¿Cuánto ha crecido en el último año? ¿Qué tan diferente es usted de ahora al hombre, la mujer o la niña de hace 6, de hace 7, de hace 10 años? ¿Cuánta influencia has hecho con tus hijos para que entiendan la fe de Dios? Pero no está en juego nuestra salvación, están en juego las coronas que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Jesús nunca perderá la confianza en usted. Si usted es escogido de Dios, la gracia de Dios para usted es infinita. Infinita. La gracia de Dios es infinita si usted es verdadero cristiano. Y con amor eterno te he amado. Eterno. ¿Sabe lo que es eterno? Te amó ahora, te amará mañana y te amará siempre. ¿Por qué? Porque eres de los escogidos de antes de la fundación del mundo. Y es porque Cristo murió. Cristo murió por los escogidos, por su iglesia. No murió por todo el mundo. Porque si hubiese muerto por todo el mundo, no habría nadie en el infierno, obviamente. Todos perdonados. Y en estadísticas americanas, de 100 personas que morían, le estoy hablando de hace 10 años atrás, o más quizás, de 100 personas que se morían, 97 iban al infierno. Entonces Cristo ha hecho un trabajo tan maravilloso para nosotros, que vale la pena que conozcamos. ¿Cuál fue su oración por la que llegaría a ser la iglesia? Respuesta: que todos sus miembros fueran una sola cosa, como Él lo era con el Padre. Este es el primer mandato de Dios. Hemos predicado, enseñado, hemos exhortado, hemos alentado, tenemos que entender las demandas de Dios como iglesia, porque Cristo murió por esta iglesia. Todos sus miembros fuesen una sola cosa, como lo era Él y el Padre. Segunda pregunta: ¿qué era esa unidad de la que Jesús pedía? ¿Te recuerda el texto bíblico? Que sea el uno Padre en ti, como nosotros, ¿no? ¿Te acuerdas el texto bíblico? Juan 17. Respuesta: no era una unidad de administración u organización. No era en ningún sentido una unidad eclesiástica. Era una unidad de relación personal. ¿Sabe cuántas veces me miraron mal a decir: usted no puede tener como íntimo amigo a alguien que no es creyente, que no profesa su misma fe, que la Biblia dice claramente: no te unas en yugo desigual? ¿Cómo puede alguien ser íntimo suyo, el de más confianza, si no profesa su fe? No entiendo cómo usted siente, no entiendo cómo usted piensa, no entiendo lo que usted cree. Imposible. No hay compatibilidad según la Escritura.
¿De qué era esa unidad entonces? Era de una unidad en relaciones personales. Yo tengo que lograr ser su amigo y usted tiene que tratar de ser mi amigo más allá de mi hermano. Tenemos que tener una amistad personalizada. Ya hemos visto que la unión entre Jesús y Dios era la del amor y la obediencia. Era la unidad del amor la que Jesús pedía al Padre. Una unidad en la que las personas se amaran porque le amaban primeramente a Él. Una unidad basada totalmente en las relaciones de corazón a corazón. Yo le explicaba en estos días cómo es que el Padre le manifiesta el amor al Hijo y el Hijo le manifiesta el amor al Padre y el Espíritu Santo le manifiesta el amor a Jesús y al Papá y ellos al Espíritu. ¿Se entiende esto? Yo me lo imagino así como un amor que brota como el Salmo 133, que le echa el amor en la cabeza y les chorrea. Yo quiero que mi Padre sea conocido y para eso tienen que ver ustedes en mí la gloria invisible que Él tiene. Y el Padre por su lado diciendo, ni 1.000 millones de personas son suficientes para que alaben y glorifiquen lo grandioso y glorioso que es mi Hijo. La persona más cristocéntrica que existe se llama Espíritu Santo. Es una unidad basada totalmente en las relaciones de corazón a corazón. Los cristianos no van a organizar sus iglesias nunca de la misma manera en todas partes del mundo. Nunca darán culto a Dios exactamente de la misma forma. Ni siquiera llegarán a querer exactamente las mismas cosas o de la misma manera. Pero la unidad cristiana trasciende todas las diferencias entre una persona y otra en el amor de Cristo. Dios no quiere clones. Dios quiere hijos. Dios no quiere que usted piense igual que yo. Dios no quiere que yo piense igual que usted. Dios quiere que yo ame como Él y que usted me ame como Él. Eso. La causa de la unidad cristiana es, en el momento presente, como ha sido siempre, por supuesto, a lo largo de toda la historia, sufre y peligra porque los seres humanos aman más sus propias organizaciones eclesiásticas, sus credos y sus rituales, más que a sus propios hermanos. Nosotros defendemos más nuestro culto, nuestra canción y nuestro movimiento que amar puntual y profundamente a las personas. Si nos amáramos realmente, subrayé aquella frase, los unos a los otros y a Cristo por sobre todas las cosas y personas, no habría iglesia que excluyeran a nadie que fuese discípulo de Cristo. El amor que Dios planta en el corazón de las personas es lo único que puede demoler las barreras que han sido erigidas entre unos y otros y entre sus respectivas iglesias. Además, según lo vio y pidió Jesús, había de ser precisamente esta unidad la que convenciera al mundo de la verdad del Evangelio y del lugar que Cristo merece en el medio. Juan capítulo 13, versículo 35 dice, en esto conoceréis todos que sois mis discípulos, si tuvieses amor los unos por los otros. Le hablo de manera negativa esto. Por esto no se conocerán las personas y sabrán que no son mis discípulos porque ustedes no tienen amor los unos por los otros. Eso dice el sentido negativo. Juan capítulo 13, versículo 35. Lo repito, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Esta debe ser la carta de presentación del Evangelio. Es más fácil y natural para los humanos estar divididos que estar unidos. Es más fácil y natural para los humanos estar divididos que estar unidos. Es más humano para la persona el disgregarse que el congregarse. Una persona llamada Denise estaba viendo la situación, por favor.
Denisa, una joven de solo 16 años, que contempló este terrible juicio, exclamó de repente: «¡Oh, infeliz! ¿Para qué comprar un método de alivio a costa de una eternidad de miseria?». Óptimo, al oír esto, la llamó y al reconocerse Denisa como cristiana, fue poco después decapitada por orden suya. 16 años. ¿Cuánto tiene usted? 16 años. Denise vio lo que había sucedido con Nicomacos y exclamó eso. Oh, infeliz, ¿cómo vas a cambiar un ratito de alivio sacrificando toda la eternidad? Una nena de 16 años, el profesor, ¿qué hizo? Ah, sí, vos sos cristiana, sí, venga, yo soy cristiano. Al poquito tiempo le cortaron la cabeza. En el momento de la muerte, muchísimas personas se ven lo que realmente son. Allí tienen un libro que está lleno de testimonios de ese tipo. A uno, renombrado líder de la época, y a una niña de 16 años que veía cómo torturaban a sus hermanos, cómo mataban a sus hermanos, pero aún así no tuvo temor en confesar su fe y poner la cabeza para que le cortaran. Nicomaco y Denise. Todas las semanas me anduvo dando vueltas Nicomaco y Denise en la cabeza. Por eso aproveché esta realidad para mostrarle ese ejemplo. Se necesita tener 70, 80 años para ser mártir. 16 años tenía esta niña. En pleno imperio romano. Nosotros no estamos acostumbrados a experimentar este tipo de cosas. Vivimos en un país maravilloso donde dentro de todas las problemáticas todavía tenemos libertades para creer. Pero hoy en día, en el mundo nuestro, mueren por año más personas que las que morían en el pleno auge del Imperio Romano. Mueren por Cristo. Mueren por Cristo más gente que en el Imperio Romano. Mire, una y otra vez la majestad del mártir se traducía a través de la muerte. Esto sucedió con Jesús, porque hasta el centurión que estaba en pie de la cruz quedó diciendo: no cabe duda de que este era el Hijo de Dios. La cruz fue la gloria de Jesús porque fue en ella donde mostró supremamente su majestad y de donde atrae a sí mismo definitivamente el reconocimiento del amor y la lealtad de toda la humanidad. Esta declaración, para poder exaltar, para poder entender la gloria de Dios en la cruz, quiero que alguien me busque, por favor. No cabe duda de que este era el Hijo de Dios. Pero ¿qué pasó para que él dijera eso? ¿Simplemente porque Jesús no se quejó? ¿Simplemente porque dijo: Padre, en ti comiendo mi espíritu? ¿Qué es lo que pasó en el entorno para que este centurión dijera lo que dijo? Para esto tenemos que ir a la Biblia. Juan capítulo 'a ver si confío en mi memoria y después de la pandemia. Alguien que me busque rápidamente. Este era verdaderamente el Hijo de Dios, texto bíblico.
Mateo capítulo 27, busque por favor. Busque el versículo que cae, Mateo 27, versículo 50 en adelante. Del 50 hasta el 56, me acordé. 50 al 56, o del 51 al 56. Con voz bien de hombre. Rocío. Quiero sentimiento. ¿No? Por favor, vamos. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole. Entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Hasta ahí. ¿Qué es lo que esta declaración tiene un trasfondo? Hay situaciones explicadas aquí por qué este hombre hace semejante declaración. Versículo 51. He aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Este es un terremoto. Aquellos que tenemos experiencia de movimiento sísmico, este es un terremoto. Para que las rocas se partan tiene que ser un terremoto potente. Ahora, se rompió el velo. Para que usted se dé idea, el velo tenía 9 metros de alto y pesaba, hay variedad en los números, pero todos están alrededor del cercano a esto, pesaba el velito este que se rompió de arriba abajo, 680 kilos. ¿Cómo hace usted para partir una cortina que tiene 9 metros de alto y que pesa 680 kilos? O sea, no hay manera. Por eso es importante que la Biblia dice que se rasgó encima de arriba abajo. Es imposible que se rompa así. Tiene que ser un acto divino, ¿verdad? Bien. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido se levantaron. Acá hubo gente que resucitó, gente que sabía que había muerto y que otras personas sabían que ellos habían muerto, para que se creyera que era cierto que sucedió. Sigo, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y le aparecieron a muchos. Los muertos que habían resucitado aparecieron en la ciudad visitando parientes o hablando con las personas que ellos lo conocían. ¿Me sigue? El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente, este era el Hijo de Dios. O sea, ellos eran testigos de haber crucificado a cientos de personas. Nada había pasado con los otros centenares de crucificados. Pero este había provocado todo lo que aquí está relatando Mateo 27. ¿Se entiende? O sea, detrás de cada declaración bíblica hay un contexto dentro de donde nosotros tenemos que buscar por qué está dicho eso. Entonces, aquí vamos a entrar en una etapa donde le vamos a dar mucha importancia a los detalles. Porque la única manera de magnificar el sacrificio de Cristo es viendo los detalles de lo que aquí pasó. Como esto, por ejemplo. Una declaración de un soldado romano tiene este respaldo bíblico. Entendemos por qué él dijo: no, este verdaderamente era el Hijo de Dios. No era simplemente porque no chilló. No era solamente porque
porque dijo consumado es. No, porque había toda una serie de eventos que ellos mismos, dice, ellos tuvieron gran temor de lo que habían visto. Vamos a revisar la gloria en la cruz. Vamos a revisar cómo es que la cruz glorifica al Hijo como él pedía, pero también vamos a revisar cómo es que la cruz glorifica al Padre. ¿Cómo glorifica al Padre? Si en la cruz el Padre, que Jesús pedía que fuera glorificado y que ese glorificara al Hijo, descargó toda su ira, la ira del Dios Todopoderoso sobre Cristo, porque tenía los pecados que ni siquiera eran suyos. ¿Cuánto sufrió la ira de Dios? Hermanos, todas las enfermedades, según Isaías 53, todas las enfermedades que habían en el mundo estuvieron sobre el cuerpo de Cristo. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Todas las enfermedades pasaron por el cuerpo de Cristo. ¿Me va entendiendo? O sea, necesitamos nosotros poder saber lo que Cristo vivió allí. ¿Cuánto duró el suplicio, la descarga de la santa ira de Dios sobre Jesucristo mientras estuvo en la cruz? Durante 3 largas horas, toda la ira del Padre descargándose con toda potencia sobre Cristo. ¿Por qué lloraba Jesús? ¿Por qué ese reclamo? ¿Qué es lo que lo tenía atormentado la noche anterior a la crucifixión? ¿El látigo romano? ¿Lo que le podía llegar a hacer? Jesús lloraba por la experiencia que él estaba teniendo. El Dios Santo sin pecado tenía sobre su vida todo el pecado de la humanidad. Él estaba sufriendo. Dice que estaba tan angustiado que estoy triste hasta la muerte. Estaba muriendo de tristeza porque tenía el pecado de la humanidad sobre su lomo. La humanidad había descargado todo su pecado allí y él sufría y se estaba muriendo por ello. Un Dios que está experimentando cosas que nunca antes había experimentado, el pecado sobre su vida. Él no pecó, pagó el precio de ello. Pero la ira de Dios la sintió él, no nosotros. Él sintió durante 3 largas horas toda la ira de Dios sobre su vida. ¿Por qué? Solo por amor. Nunca entenderemos esto. ¿Cómo es que Dios, siendo todopoderoso, puede hacer un plan que incluya a su Hijo para poder salvar a las personas que lo único que habíamos hecho es ofenderle? ¿Cómo entender eso? Pero es lo que pasó. Y este Dios, no solamente conforme con que hicimos lo que quisimos, lo ofendimos cuantas veces quisimos, nos salva, nos adorna, nos pule y nos lleva como adornos al cielo. Nosotros seremos los que le vamos a dar el motivo al cielo. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios. Y nunca más saldrá de allí, dice el cántico de Moisés del libro de Apocalipsis. Eso no cantaba Moisés. Y se recuerda que yo dije, me hará columna en el templo. ¿Cómo es que Dios me va a poner a mí la carga de la columna del templo? Claro, porque el templo de Salomón, en donde está la mente de Juan, no tenía columnas. Ya lo hemos hablado en la traducción esta. Era todo ladrillo trabado y las columnas eran 2 columnas grandes, inmensas, talladas en la puerta del templo, que no tenían ninguna resistencia, solo eran adornos para almorciar la entrada del templo de Salomón. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios. Seremos los adornos de la columna que tenía el templo de Salomón. Nada habrá sobre sus hombros. Usted cantará, adorará, vivirá, no habrá más muerte, ni llanto, ni dolor, ni enfermedad. Solo viviremos. ¿Sabe qué? Viene en la próxima clase. Vamos a vivir la vida de Dios. Escuche, vamos a vivir. Le voy a mostrar que usted va a vivir la vida de Dios. Usted no es que simplemente va a vivir con Dios. Usted va a vivir como Dios vive.
Por eso es que este segmento del 17 yo no quiero pasarlo a las carreras porque es demasiado importante para nosotros. ¿Acaso usted no vino al cristianismo para vivir como Dios? ¿Para pensar como Él? ¿Para sentir como Él? ¿Para vivir con Él? No hemos venido para eso al cristianismo. No nos hemos arrepentido de nuestros pecados para sentir como Él, vivir como Él y amar como Él. Entonces yo quiero la vida de Él. Voy pues a preparar lugar para donde yo estoy. Ustedes también estén, volveré y tomaré de mí mismo, de la vida de Él. ¿Acaso no dice la Biblia que Jesús es el Espíritu vivificante? ¿Acaso no estoy hecho uno en Él? Con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea, algo de Dios ya tenemos en nosotros. Pero yo le voy a mostrar lo que Dios, la palabra griega, el significado, y ustedes se van a dar cuenta que Dios te quiere para que tú vivas la mejor vida que te puedas imaginar. Eso viene de la próxima. Espero que lograr romper estas estructuras que a veces nos impiden sentir, pensar, guardar. Muchas bendiciones, Padre.